Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 23 de julio. Vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 12, con el título: De nada sirve reinar por 52 años si tienes lepra espiritual. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, donde encontramos el reinado de Azarías. Dice la palabra de Dios así: En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar a Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Hermanos, esto ya lo hemos visto varias veces. Los reyes de Judá hicieron lo bueno, lo correcto ante los ojos de Dios, pero fallaron en una cosa. Su devoción no fue una devoción total, fue parcial, fue superficial, fue una obediencia a medias, porque no lograron deshacerse completamente de la idolatría del pueblo de Judá. Dice en el versículo 5: Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Hermanos, dice aquí en el versículo 5 que el rey Azarías, de repente, por su desobediencia, se enfermó de lepra. Y les voy a leer la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21, porque aquí encontramos la explicación de por qué Azarías se enfermó de lepra, por qué Dios lo castigó de esa forma. Dice en los versículos 16 al 21, dice la palabra de Dios así: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando aquí de Azarías, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él hizo algo que era solamente reservado para los sacerdotes. El rey Azarías se llenó de orgullo, de soberbia, y él empezó a hacer el trabajo de los sacerdotes. Ahora, aquí en este pasaje, hermanos, en Segunda Crónicas, llaman al rey Azarías, también lo llaman Uzías. ¿Okay? Así que no se confundan. Aquí estamos hablando del mismo rey Azarías que vimos en Segunda de Reyes capítulo 15, excepto que también tuvo otro nombre, Uzías. Y el sacerdote que servía en el tiempo del rey Azarías también tenía el mismo nombre de Azarías. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, o el rey Azarías que estamos viendo en Segunda de Reyes 15, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo carga de la casa real, gobernando al pueblo de la... Vemos la primera parte de Segunda de Reyes 15 del pasaje de hoy, hermanos, que termina así diciendo que Azarías durmió con sus padres.
y fue enterrado en la casa de David. Y vemos, hermanos, aquí que a pesar del orgullo y de la desobediencia de Azarías, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Dios es soberano aún sobre la maldad, la desobediencia, el orgullo, la soberbia de su pueblo. Vemos, hermanos, luego el reinado de Zacarías. Vamos ahora al reino del norte, al reino de Israel. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Vemos, hermanos, que tristemente Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel solamente 6 meses. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam el primero, no el segundo, no el padre de Zacarías, sino su tatarabuelo. Jeroboam el primero, hermanos, dio un mal ejemplo a sus hijos. Él estableció la idolatría, poniendo becerros de oro en 2 lugares, en Dan y en Betel, llenando al pueblo de Israel de idolatría. Eso enojó a Dios bastante. Y vimos que tristemente Zacarías, hijo de Jeroboam el segundo, sigue el ejemplo de Jeroboam el primero. Su tatarabuelo sigue en la idolatría y reina solamente 6 meses, porque contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Entonces, en el pasaje de hoy, hermanos, vemos un contraste claro entre el reinado de Zacarías de Israel y el reinado de Azarías de Judá, del reino del sur. Ahora, una cosa que se me olvidó decirles, hermanos, dice en los versículos 11 y 12, los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y dice en el versículo 12, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Jehú, por deshacerse de Acab y la maldad y idolatría de Acab, Dios le promete a Jehú: porque hiciste bien en esto, hasta la cuarta generación de tus hijos se sentará en el trono. Y vemos que Zacarías es justo el cuarto de esta generación, de los descendientes de Jehú, y así termina el reinado de los hijos de Jehú. Así que vemos que a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios es fiel a sus promesas, y la promesa que Dios le hizo a Jehú: la cuarta generación tuya se sentará sobre el reino. Después de Zacarías vemos cómo Salum, él mata a Zacarías y toma el trono. Vemos, hermanos, entonces en el pasaje de hoy, la idea principal general en todo esto es que a pesar de la maldad de su pueblo, sea de Israel o de Judá, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. El cumplimiento de los propósitos de Dios no depende de nosotros. Dios es soberano. Pero también vemos otro tema, hermanos, de que pues hay un contraste entre el reinado muy corto de 6 meses de Zacarías en Israel y el reinado de Azarías de 52 años en Judá. Pero yo le puse de título en el pasaje, para el pasaje de hoy: de nada sirve reinar por 52 años y luego te enfermas de lepra, y no solamente de lepra física, sino de lepra espiritual. Y lo que vemos en la vida de Azarías, hermanos, es que él se llenó de orgullo a tal punto que desobedeció a Dios. Él pensó que él podía hacer el trabajo de los sacerdotes y en su soberbia desobedeció a Dios. Dios lo castigó con lepra. Hermanos, yo pienso que la lepra física es algo simbólico de algo espiritual.
Porque la lepra, hermanos, sabemos muy bien, es que pues la piel de uno empieza a pudrirse y luego uno no tiene sensación, eh, no sabe si se quema o si se corta, porque ya uno no siente, ya no tiene sensibilidad en su piel, en su carne. Hermanos, yo creo que uno de los castigos más fuertes que Dios nos puede dar, hermanos, es que lleguemos a tal punto que ya no sentimos espiritualmente, ya somos insensibles a las cosas de Dios. Cuando seguimos pecando contra Dios, nos enfriamos y nos oponemos a Dios, desobedecemos explícitamente a Dios, llegamos a tal punto donde ya la conciencia no siente un pesar. Ya el pecado se vuelve algo normal. No sentimos ningún pesar. Estamos haciendo mal ante Dios. Hermanos, la lepra física es terrible, pero yo pienso que la lepra espiritual, cuando ya no somos sensibles a la voz de Dios, al guía del Espíritu Santo, es cuando podemos caer terriblemente a la perdición. ¿De qué sirve reinar 52 años? Y claro, es mejor reinar 52 años que 6 meses. Pero ¿de qué sirve todo eso si al final terminas con lepra? Si al final terminas mal, puedes tener paz con los sirios. Vemos, hermanos, en el pasaje de ayer, en el pasaje de hoy, que, que Israel y Judá pues prosperaron en la parte militar y hasta en la parte económica. Pero en la parte espiritual seguían en un descenso, en un declive. Iban yendo de mal en peor. ¿De qué sirve reinar por mucho tiempo? Tener paz con los sirios, tener paz con Jeroboam de Israel, cuando tú no tienes paz con... Hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, yo sé que el enemigo quiere cegarme a las cosas espirituales, quiere distraerme con cosas buenas y bonitas, no siempre con cosas malas, hermanos. Y les he dicho muchas veces que yo más bien temo no las pruebas y las aflicciones, la enfermedad y la necesidad económica. Yo temo la prosperidad, la paz. Porque eso es en esos tiempos cuando uno empieza a pensar que ya no necesita a Dios. Uno se aleja de Dios, se enfría espiritualmente. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Oh Dios, te pido que yo no me enfríe como el rey Azarías, que no me llene de orgullo, que yo no me crea autosuficiente, capaz de hacer las cosas en mis propias fuerzas. Manténme humilde y dependiente de ti. Y si necesitas, oh Dios, permitir aflicciones en mi vida para mantenerme humilde y dependiente de ti, hazlo, oh Dios, porque es mejor sufrir y saber mi necesidad de ti y confiar en ti y depender de ti, que vivir una vida próspera y fácil sin ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.